Una mezcla de colores. Mezcla de colores o cosas. Cuando toman su tecito, ¿combinan algo? ¿Unir cosas diferentes? Pueden unir cosas diferentes para obtener algo distinto. O pueden unir cosas similares, pero el resultado no va a ser tampoco exactamente lo que han unido, ¿no? Si unen agua con leche, son líquidos, son similares, pero el resultado no va a ser el mismo, va a ser leche diluida. Si unen café con leche, el resultado no va a ser ni café ni leche, va a ser café con leche, ¿no? Entonces, combinar funciones es tomar dos funciones y obtener una nueva función, ¿ya? Hay dos formas para combinar funciones, mediante las operaciones básicas entre funciones y también mediante la composición de funciones. Entonces vamos a ver eso. Van a ir anotando estas definiciones que tengo acá. La definición de combinar funciones es tomar dos o más funciones para obtener una nueva función. Lo que dijeron ustedes, ¿no es cierto? Tomar dos o más funciones, mezclarlas y obtener una nueva función. ¿Listo? Y como les decía, hay dos formas de combinar funciones. Una es a través de las operaciones básicas entre funciones y la otra es mediante composición de funciones. Es decir, mediante armar una función de otra función. F de G de X. Si ambas dependen de X, hallamos una nueva función F de G de X. En la composición de funciones, esta O, anótense, es OF en inglés con una sola F, que significa de F de G de X. ¿Ya? Anótenselo. Esta O significa de F de G de X. Y como les había mencionado, la otra forma de combinar funciones es mediante las operaciones básicas de suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones y división de funciones. Para hallar la suma de funciones, escribimos cuál está primero, escribimos más la otra función, la escribimos. Para la resta de funciones, escribimos la que aparece primero, el minuendo. Escribimos el minuendo primero, el signo menos, y entre paréntesis se copia al sustraendo. ¿Ya? Se copia al sustraendo. Para la multiplicación de funciones, se escriben a las dos funciones entre paréntesis. Y para la división de funciones, se escriben a la del numerador y la línea de división y luego a la función del denominador. Lo que hay que tomar en cuenta que en la división de funciones hay que evitar que el denominador sea 0 porque no existe la división entre 0. Si quieren verificar, 5 entre 0 no existe. ¿Ya? No existe. 5 entre 0 no existe. Terminen de copiar esta diapositiva un minutito y ahorita continuamos, ¿ya? Y vamos a ver. Entonces, la combinación de funciones. Primero vamos a ver la de operaciones básicas entre funciones, suma, resta, multiplicación, división de funciones. Cópiense estas dos funciones, f de x que depende de x, es decir, f de x es igual a 3x menos 7. Y la función g de x es 4x al cuadrado menos 4. Cópienselas. Aquí y es igual a 3x menos 7. En esta otra, y es igual a 4x al cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual la función f de x, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué es igual f de x? Hola. ¿A qué es igual f de x, jóvenes? 3x 3x. ¿Algo más o nada más? Menos menos 7. La función f de x es igual a 3x menos 7. La función g de x, ¿a qué es igual? 4x al cuadrado menos 4. menos 4. Exactamente. ¿Ya? Es muy importante que entiendan eso. La función f de x es igual a esta expresión de azul. La función g de x es igual a esta expresión de azul. ¿Ya? Cuando nosotros combinemos funciones, no vamos a combinar a esto. Vamos a combinar a esta parte con esta parte.
¿Están entendiendo? Porque facilita. Sí. F de X, bueno, copio F de X más G de X. No, no. Vamos a trabajar con esta parte de acá y esta parte de azul. Entonces les muestro ahora cómo se hace. En la suma de funciones, cuando les diga sumar F más G y ambas dependen de X, cuando tengamos que sumar esas funciones, lo que ustedes van a escribir va a ser igual a, primero escriben lo que es F de X. ¿Qué es F de X? ¿Qué es F de X, jóvenes? 3x menos 7. 3x menos 7. Perfecto. Luego escriben más, escriben G de X. ¿Qué es G de X? 4x al cuadrado menos 4. menos cuadrado. Muy bien, están entendiendo. Ahora, esta es la fórmula. Aquí les he puesto la fórmula. Aquí interpretamos. Puede cambiar los nombres. Puede ser alguna función f de x, g de x, h de x, k de x, l de x, m de x, n de x. ¿No es cierto? Puede cambiar el nombre de la función. Entonces, no siempre vamos a tener f más g. No siempre va a ser f primero y g después. ¿Ya? Puede que tengamos k más m. Entonces buscamos, ¿quién es k de x? Aquí escribo en formulita, primero escribo k de x, más. Luego puedo tener l de x, luego l de x, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esta combinación de funciones? Cuando dice sume las funciones, escribe la que aparece primero más la que aparece después. Una propiedad importante de la suma de funciones es la conmutatividad, así que f más g de x puede ser igual a g más f de x, no hay problema, ¿ya? A ver, entonces desarrollemos esta suma de funciones. Cuando nos dice f más g de x, dice que es igual, aquí está la fórmula, escriben todo lo que es f de x, más, escriben todo lo que es g de x. Así. F de x es 3x menos 7, me dijeron, más g de x es 4x al cuadrado menos 4. Listo. ¿Se puede hacer algo más, jóvenes, o nada? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Sumar, restarlo. Se puede reducir Sumarlo. términos semejantes. Los términos Reducir, ajá. independientes son 7 y semejantes. 4. Así que los Sí, podemos. los números independientes. Exacto, los términos independientes. Pero además tenemos que ordenar en forma descendente según el grado de la variable. Entonces primero vamos a colocar 4x al cuadrado más 3x y luego la resta de menos 7 con menos 4 que da menos 11. Cuando ambos tienen el mismo signo, el resultado va a tener el mismo signo y va a crecer el tamaño del número. ¿Ya? Entonces eso recuerden. Si ambos tuvieran signo distinto, nos fijamos cuál es más grande y el resultado va a tener el signo del que es más grande. Y luego procedemos a restar. ¿Ya? Entonces ya hemos ordenado en forma descendente, hemos reducido términos semejantes y ya terminó esa suma. ¿Cómo la vieron? ¿Fácil o difícil, jóvenes? Fácil. Fácil. Sí, yo. Quiero que ustedes hagan g más f de x. Ahí está el resultado de f más g de x. Quiero que hagan g más f de x porque la suma goza de la propiedad conmutativa. A ver, háganla ahorita. Escriban g más f de x en esta terminología. Dentro de paréntesis, g más f. Afuera, abajito, x. Entonces, primero van a escribir g, luego f y así. ¿Cuál dijo, Lisa? G, ¿Cuál? f. G más f. A ver, hagan g más f, jóvenes. Entonces, vamos a hacer ahora la Sí, Lisa. respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sale igual, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Vamos a hacer ahora la resta de funciones. Para la resta de funciones, dice, es muy importante hacer lo siguiente. Si tenemos una función menos otra función y ambas dependen de x, entonces primero copiamos al minuendo. Minuendo es el que está antes del signo de resta. Copiamos a la función que es el minuendo. Menos. Y entre paréntesis colocamos a la función que está restando, al sustraendo. ¿Ya? Pero no vamos a dejar solo f de x, vamos a colocar a qué es igual a f de x. Entonces esa expresión va a ir aquí primero, menos, y entre paréntesis vamos a colocar a qué es igual la función g de x. De esta forma. Entonces, la que apareció primero era f de x.
3x menos 7. Menos, y entre paréntesis, la función g de x. 4x cuadrado menos 4. Lo que hace este signo menos es, para eliminar el paréntesis, lo que hace el signo menos es cambiarle el signo a cada término que está dentro del paréntesis. De esta forma. Menos de 4x al cuadrado lo vuelve menos 4x al cuadrado. Menos de menos 4, menos por menos, lo vuelve más 4. ¿Ya? Ya hemos distribuido ese signo menos con cada término dentro del paréntesis, porque era el término, era la función que estaba restando, g de x. Entonces le cambiamos el signo y ya está. Lo siguiente que tenemos que hacer es ordenar en forma descendente y reducir términos semejantes. Entonces primero iría menos 4x al cuadrado más 3x y ahora tenemos Menos 3. menos 7 más 4, el más grande es el 7, así que el resultado va a tener este signo negativo y va a ser menos 3. De esta forma, ¿no es cierto? Y está. ¿Se puede hacer algo más o ahí lo dejamos, jóvenes? Ahí lo dejamos. Ahí lo tenemos que dejar. Aunque aquí diga menos 4. ¿Ya? Lo dejamos ahí. ¿Listo? Algunas veces ustedes dicen, no me gusta este negativo, multiplico por menos 1. Recuerden, multiplicar por menos 1 a ambos miembros. Si hay menos 1 acá, le va a ser menos f y a este le va a volver más g. Va a ser g menos f. Va a ser otra cosa. Ya, entonces si el primer término le salió negativo, déjenlo negativo. Ahí lo dejan, no lo toquen. Ya, no lo toquen. Porque si multiplicamos por menos 1 es a ambos miembros. Y esto ya no sería f menos g, se volvería g menos f. ¿Ya? Y les digo que la resta de funciones no goza de la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque f menos g no es lo mismo que g menos f. ¿Ya? A ver, hagan ustedes g menos f, ya hice yo f menos g, hagan g menos f. A ver cuánto les sale. ¿Listo? Ahorita lo verificamos, pero quiero que ustedes lo hagan primero. Dicen saldría el mismo resultado, pero con los signos cambiados. A ver, miren. O sea, 4x cuadrado menos 3x más 3. Ya, a ver, revisemos. ¿Listo? G de x menos f de x. Entonces primero escribimos g de x, que es 4 al cuadrado menos 4. Ahí está. Menos, y entre paréntesis, la función que está restando ahora, que es f de x. Que es x menos 7. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es cambiarle el signo a cada término. Menos 3x más 7. ¿Ya? Quedaría así. El siguiente paso es ordenar en forma descendente. Sería 4x al cuadrado menos 3x y la resta de estos dos, que sería más 3. Miren, g menos f de x es esta expresión y f menos g es esta otra. No son lo mismo, ¿ya? Pero si esta cantidad f menos g de x, a ustedes no les hubiera gustado este signo negativo y hubieran multiplicado por menos 1, deja de ser f menos g y se convierte en g menos f de x. ¿Ya? Entonces el resultado que ustedes hayan, déjenlo como está. No multipliquen por menos 1. No está permitido. ¿Listo? Todos sacaron el mismo resultado de g menos f de x. Si no, sáquenle captura y luego van a ver dónde se equivocaron, ¿ya? Ahora vamos a ver las operaciones de multiplicación y división con las mismas funciones. Tenemos f por g de x, nos dice, coloque entre paréntesis a la primera función y en el otro paréntesis a la otra función. Entonces hagamos, desarrollemos. En el primer paréntesis está f, 3x menos 7, 3x menos 7. En el segundo paréntesis está la función g, 4x al cuadrado menos 4. Lo siguiente que tenemos que hacer para la multiplicación es aplicar la propiedad distributiva. Cada término del primer paréntesis lo multiplicamos con cada término del segundo paréntesis. Entonces el primer término lo multiplicamos con 4x al cuadrado y luego multiplicamos por menos 4.
Luego, el segundo término lo multiplicamos por 4x al cuadrado y luego lo multiplicamos por menos 4. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones de términos algebraicos? Primero multiplican los signos, luego multiplican los coeficientes o constantes, luego multiplican la variable. ¿Cómo se multiplica la variable? Se mantiene la misma variable y se suman sus exponentes. Los términos independientes tienen variable elevada a exponente 0, por eso no aparecen. Cualquier número elevado a 0 es 1. 1 por 7 es 7. ¿Ya? En los términos independientes la variable tiene exponente 0, por eso no aparece. X a la 0 es 1. 1 por 4 es 4. ¿Ya? Entonces desarrollemos esta multiplicación. 3x por 4x al cuadrado, más por más, 3 por 4, 12, x por x al cuadrado es x al cubo. ¿Ya? X al cubo. Luego 3x por menos 4, más por menos es menos. 3 por 4 es 12. X, y no hay x ahí, solo copiamos x. ¿Ya? Después multiplicamos el menos 7. Menos 7 por 4x al cuadrado, menos por más, menos. 7 por 4, 28. No hay x, aquí hay x al cuadrado, x al cuadrado. Y finalmente, menos por menos, más 7 por 4, 28. Ese es el resultado de la multiplicación. Lo que sigue es ordenar en forma descendente y si es posible reducir términos semejantes. Primero iría 12x al cubo, menos 28x al cuadrado, menos 12x, más 28, tal como aparece acá en el resultado. Ya, eso es f por g de x. Nuevamente, al igual que en la suma, la multiplicación goza de la propiedad conmutativa. Así que f por g de x es lo mismo que g por f de x. ¿Ya? Un consejo en la multiplicación, pongan la expresión con menos términos en el primer paréntesis. Si tenemos una función con 2 términos y otra con 7, pongan la que tiene menos términos en el primer paréntesis porque va a ser más fácil aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya? Esa es una recomendación que les doy. Después, para la multiplicación de g por f, a ver, hagan ustedes la operación, les apuesto que va a salir la misma. A ver, hagan ahorita ustedes g por f, aquí está el resultado, les tiene que salir la misma. ¿Por qué? Porque la multiplicación goza de propiedad conmutativa. Hagan por favor g por f ustedes. Anótense, la multiplicación goza de propiedad conmutativa. El orden de los factores de las funciones no altera el resultado. El orden de las funciones al multiplicarlas no altera el resultado. En la suma igual, el orden de las funciones al sumarlas no altera el resultado. Multiplicación y suma de funciones gozan de la propiedad conmutativa. ¿Ya? La resta y división no gozan de propiedad conmutativa. Veamos la división. F entre g de x. Entonces nos dice, en el numerador escriben a qué es igual la función f de x. En el denominador escriben a qué es igual la función g de x. Ahí está. Para dividir nosotros tenemos que factorizar como factor, multiplicación de factores lineales. ¿Qué es un factor lineal? Es aquel que puede ser binomios o pueden ser monomios, es decir, un solo término o dos términos, pero donde el máximo exponente es 1. Ya, el exponente de x aquí es 1. El exponente de x en el 7 es 0. Por eso no aparece x. ¿Ya? Entonces, este es un factor lineal. En este otro no hay factor lineal, tenemos x al cuadrado. Entonces podemos factorizar. Aquí tenemos una expresión al cuadrado menos otra expresión al cuadrado. Podemos factorizar por diferencia de cuadrados. La raíz de este, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. La raíz de este y la raíz de este en dos paréntesis. En un paréntesis van a sumar y en el otro van a restar. El signo de resta va en la raíz del que tenía la resta. Entonces, la diferencia de cuadrados se factoriza como producto de binomios conjugados. Son igualitos, solo que en uno están sumando y en otro están restando. A eso se llaman binomios conjugados. Entonces,
Hemos factorizado el denominador. El numerador ya no hemos podido factorizar porque ya es una expresión lineal, ya es un factor lineal. Lo siguiente que se hace para la división es tratar de simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador, si es que fueran iguales. En este caso no hay un denominador que sea igual a 3x menos 7, así que ahí queda la división de f entre g de x. ¿Ya? Ustedes hagan g entre f de x. A ver, un minutito, hagan la función g entre f de x. Todos los para todos los ejercicios no se van a poder factorizar el En algunos denominador. sí y en algunos no. ¿Ya? Me van a preguntar y yo les voy a decir si se puede o no se puede. Y si no se acuerdan cómo factorizar, me avisan y yo les voy a decir para todos. ¿Ya? No se asusten. Hagan ustedes Bueno, entonces g entre f de x. Le dicen x menos 7. Entonces no sale igual. Sale una expresión distinta como esta. ¿No es cierto? Sí, así dicen. Nos sale así. Y no sale exactamente lo mismo. F entre G no sale exactamente G entre F, salen al revés. Entonces, la división no goza de propiedad conmutativa. Ya, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ya hemos visto suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Ahora vamos a hacer ejercicios. Cópiense estas funciones que estoy proyectando. La función f de x, que es igual a 9x al cuadrado menos 25. La función g de x, que es 9x más 15. H de x es 3 logaritmo de 2x. Y de x es raíz de 5x. ¿Ya? Y van a hacer estas operaciones que les estoy mostrando. La suma de f más h. La suma de g más i. La división de g entre f de x. Vayan haciendo esas operaciones ahorita, unos 5 minutitos, y luego revisamos con ellos, ¿ya? Vamos resolviendo. Entonces, para hacer la suma de f más h de x, primero escribimos f. ¿Dónde está f? Aquí está f de x. ¿Y dónde está h? Aquí, este logaritmo. Entonces, la suma va a ser f de x es 9x a la cuarta menos 25. Este símbolo más lo puse con negro, es el de acá. Y luego escribimos la función h de x, que es 3 logaritmo de 2x. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos hacer, jóvenes? ¿Cuál es el siguiente paso que se realizaba? Sumar, reducir términos. Reducir términos semejantes si se puede y ordenar en forma descendente dejando el término independiente al final. Entonces, Ordenar sería. exacto. Ordenamos. Sería 9x a la cuarta, luego este término independiente lo dejamos al final. Más 3 logaritmo de 2x y al final el menos 25. Y ahí está la suma. Así de fácil. Hemos sumado 5 naranjas con 3 sandías. No podemos hacer nada más que poner en filita las naranjas y luego la sandía, ¿no ve? Pero ya las hemos combinado. Y está combinado. Ahora, g más i de x. Buscamos dónde está g de x. 9x más 15. I de x es raíz de 5. Entonces escribimos 9x más 5 más el símbolo de la suma de la función, raíz de 5. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? ordenar. Ordenar. Ordenar en forma descendente según el exponente de la variable y dejar el término independiente al final. Aquí está 9x más raíz de 5x más 15. Y ahí termina. ¿Listo? En algunas ocasiones la combinación de funciones mediante las operaciones básicas es solo reordenar, escribirlas y reordenar. Veamos esta tercera, que es la división de g entre f. G de x es 9x más 15 y f es 9x al cuadrado más menos 25, perdón. Ahí está. Para la división hay sí dos pasos.
factorizar el numerador, factorizar el denominador y tratar de reducir términos semejantes. ¿Se puede factorizar el numerador, jóvenes? No. Nada de nada. Ni El siquiera denominador. se puede factorizar o nada el numerador. Sí se puede. A ver, ¿cómo sería? Creo que no, porque no tiene potencia. No tiene potencia, pero bueno, factoricemos el denominador. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo, Sí, la tercera. cómo quedaría el denominador? Por diferencia de cuadrados, el denominador quedaría 3x al cuadrado menos 5 por 3x al cuadrado más 5. Y en el numerador podemos hacer un esfuerzo, podemos sacarle factor común. Podemos sacar, ¿ven algún factor común o ninguno, jóvenes? Por 3 se realizan. 3. Entonces Sí. le sacamos 3. Le sacamos 3 al 9x y nos queda 3. Le sacamos 3 a 15 y nos queda 5 dentro del paréntesis. Y en el denominador, esta expresión la factorizamos como producto de binomios conjugados. Esta diferencia de cuadrados la expresamos como producto de binomios conjugados. 3x al cuadrado más 5 por 3x al cuadrado menos 5. He factorizado este 3 porque pensé que aquí podía simplificar este factor con el de abajo. ¿Se puede, jóvenes, o no? ¿El factor del ¿Cómo? numerador es exactamente igual que uno de los del denominador o no? Sí, pero sin el cuadrado. Sí, pero no. Entonces, el resultado es no son iguales. Ya tienen que ser exactamente iguales. No son iguales, no se puede factorizar y ahí termina esta división. Hemos hecho el esfuerzo de sacar factor común. ¿Ya? Hemos hecho el esfuerzo de sacar el factor común, pero no se pudo. Si han terminado, vamos a avanzar. Si no han llegado hasta acá o se han equivocado en algo, sáquenle captura de pantalla. Vamos a ver los siguientes ejercicios. ¿Listo? Ahora estoy cambiando. Aquí en el inciso G, para este grupo de ejercicios, le estoy poniendo 9x al cuadrado. Entonces, cópiense nuevamente estas funciones para este grupo de ejercicios. Vamos a realizar ahora estas operaciones. Les voy a dar 2 minutitos. Vuelvan a copiar ahora para este otro grupo de ejercicios. Lo único que cambió es que aquí le puse cuadrado. Para estos ejercicios le puse cuadrado acá. ¿Ya? 2 minutitos, vayan haciendo. En el numerador escribimos a que es igual a f de x, 9x a la cuarta menos 25. Y en el denominador colocamos a que es igual a g de x, que es 9x al cuadrado más 15. Aquí están f de x y g de x. El siguiente paso es tratar de factorizar. Traten de factorizar el numerador y tratan de factorizar el denominador, joven. El numerador yo veo 9x a la cuarta es una cantidad elevada al cuadrado, es 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces podemos factorizar como diferencia de cuadrados. ¿En este denominador se podrá factorizar algo o no, jóvenes? Sí. ¿Qué se puede factorizar, Erlan? No, un rato ya lo voy a ver bien. A ver, a ver. A ver, en el numerador quedaría 3x al cuadrado más 5 por 3x al cuadrado menos 5. ¿En el denominador se podrá factorizar algo? Se podría aplicar un factor común, ¿no? ¿Qué factor común podríamos aplicar, jóvenes? El monomio. ¿Cuál? El monomio. El 3, ¿no es cierto? Entonces este numerador queda 3x al cuadrado más 5 por 3x al cuadrado menos 5. Esto era una diferencia de cuadrado. Este 9x a la cuarta es lo mismo que 3x al cuadrado y todo eso al cuadrado. El 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Entonces las raíces de esos dos las colocamos en dos paréntesis
Solo que en un paréntesis están sumando y en otro están restando. De acá hemos sacado el factor común 3. Le hemos sacado 3 al 9 y nos queda 3x al cuadrado. Le sacamos 3 que multiplica y nos queda 5. Entonces, ¿para qué hice eso? ¿Nos sirve para algo o no? Para simplificar. Otra manera de hacerlo, lo de arriba, no sería 3x Se al puede cuadrado menos simplificar. 5 nomás. Ya, esperen un momentito, Erlan. Lo que dicen sus compañeras es para simplificar. Y efectivamente hice la factorización del factor común en el denominador para simplificar este factor con este factor. Ya, y quedaría 3x al cuadrado menos 5 sobre 3. Todo eso sobre 3. Y ya no se puede simplificar nada más. ¿Ya? ¿Qué decías, Erlan, que sugerías en el numerador? Ah, no, Inge, ya lo dejó claro. Ya, ya, perfecto. Entonces, esta expresión tenemos que reconocer que es el resultado de elevar una cantidad al cuadrado. Era 3x al cuadrado elevado al cuadrado nos da 9x a la cuarta. 5 al cuadrado es 25. Entonces, le sacamos la raíz de esto y le sacamos la raíz de esto y colocamos en dos paréntesis. Solo que en uno van a estar sumando y en el otro están restando. El signo negativo va en la raíz del que tenía el negativo. Ya no le van a poner negativo al 3. El signo negativo va en la raíz del negativo. ¿Listo? Eso es factorizar mediante, factorizar la diferencia de cuadrados mediante binomios conjugados. Hemos simplificado y el resultado va a quedar 3x al cuadrado menos 5 y todo eso entre 3. ¿Ya? Veamos ahora, G por I. Esta expresión por esta de acá. Ahí está. G es 9x al cuadrado más 15 por raíz de 5x. ¿Ya? Aplicamos la propiedad distributiva. O si gustan, pueden colocar el factor o la función que tiene menos términos, es decir, este monomio primero, para que sea raíz de 5x por esto y raíz de 5x por este de acá, para no confundirse. Pero si lo han hecho así y quieren aplicar propiedad distributiva, cada término de acá multiplican por este. 9x al cuadrado por raíz de 5x más 15 por raíz de 5x. ¿Ya? ¿Se puede hacer algo más acá, jóvenes? Ordenar en forma descendente, ahí está. No se puede hacer nada más. Así que ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos y ahí termina esa multiplicación. Ahora vamos a multiplicar f de x por h, que es este logaritmo. ¿Ya? F de x por h de x. ¿Qué se hace? Cada término del primer paréntesis se multiplica con cada término del segundo. Aquí hay un solo término porque no hay sumas ni restas. Y si hubieran sumas o restas dentro del logaritmo, es parte del logaritmo de un solo término. ¿Ya? Entonces, 9x a la cuarta por 3 logaritmos de 2x menos 25 por 3 logaritmos de 2x. ¿Podemos hacer algo más, jóvenes? Ahí está. Entonces así quedaría, ¿no es cierto? Ahí está. Se me anuló todo por haber hecho esa operación. Miren, 9x a la cuarta por 3 logaritmos de 2x y menos 25 por 3 logaritmos de 2x. ¿Ya? Lo siguiente que podemos hacer es este 9 por este 3.
Podemos multiplicarlos porque el 9 está fuera de x a la cuarta y el 3 está fuera del logaritmo. ¿Listo? Podemos multiplicar esos valores y escribimos. Así. ¿Bien? 9 por 3, primero la multiplicación de términos es 9 por 3, 27, más por más, no. 9 por 3, 27, x a la cuarta por logaritmo de 2x, x a la cuarta por logaritmo de 2x. Menos 25 por más 3 logaritmo, menos por más, menos. 25 por 3, 75. Y luego logaritmo de 2x tal como está. ¿Ya? Ahí terminaría esta otra multiplicación de funciones. ¿Listo? ¿Les salió así, jóvenes? ¿O no habían hecho todavía hasta ahí? Ya, Sí, salió, sí, dicen. ya. De todos modos, vamos a continuar. Si no han terminado de copiar hasta acá, sáquenle captura. Y vamos a tener estas funciones. Ahora, para este grupo de ejercicios ya no tiene cuadrado acá. Ya no tiene cuadrado acá, así que copiense nuevamente. Y dividiríamos i entre f, esta función i, entre esta que es f. Multiplicaríamos h por i, el logaritmo por la raíz. Sumaríamos f más i. Esta más esta expresión. ¿Ya? Vamos a sumar. Entonces, un minutito para que ustedes lo intenten resolver. Y lo hacemos conmigo para terminar a tiempo la clase. Revisemos estos 3 ejercicios y luego les dejo la tarea. Entonces, dividir i entre f de x, escribimos i de x, que es raíz de 5x, entre f de x, que es 9x a la cuarta menos 25. ¿Podemos factorizar? Factoricemos en el denominador. Y lamentablemente no podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más. El numerador no lo podemos factorizar. Así que no podemos simplificar ningún factor del numerador con el denominador. Así que ahí termina. ¿Ya? Para el siguiente ejercicio. I, h por i. Escribimos h, que es el 3 logaritmo de 2x, por i, que es raíz de 5x. Multiplicamos 3 por 1, 3. Luego logaritmo por la raíz. Pero es recomendable, para no confundirnos, colocar primero la raíz y luego el logaritmo. ¿Ya? Solo una recomendación. Primero la constante, después los términos que tienen variable elevado a potencia, luego la raíz, luego funciones trascendentales como logaritmos o funciones exponenciales donde x está en el exponente. Y ahí termina. Si ustedes hubieran puesto 3 logaritmo de 2x por raíz de 5x, igual está bien. ¿Ya? Yo les voy a poner bien. Ahora hagamos f más i de x. La función f es 9x a la cuarta menos 25 más i de x, que es raíz de 5x. ¿Qué se puede hacer aquí, jóvenes? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué? ¿Qué decía Tejerina? Ordenar. Ordenamos. Y ordenamos en forma descendente respecto a la variable y dejamos como último término al término independiente. Y ahí termina. Así de fácil. ¿Listo? Sáquenme una captura de esta pantalla y ahorita les voy a mostrar otros ejercicios para que ustedes vayan resolviendo. ¿Listo? Sáquenle captura y para practicar les voy a dejar unos 9 ejercicios. Hacer como tarea, Inge. Sí, sí, para que practiquen como tarea. Entonces, estas operaciones van a ser g menos f, aquí está g, que es 2x al cuadrado, f es 3x menos 1, g menos f, perdón, g menos h, y h es x al cubo más 3. G más k, ¿Estas dos, listo? no solo estas dos, no solo esas dos. Sáquenle captura h por f y k entre f. Sáquenle captura de esta pantalla. Sáquenle Dicen, captura. en este cuadrado la y es igual a x, decía. Miren, dice hallar la función inversa de j. Entonces veo dónde está j. J de x es y, ¿no ves?
Para resolver hay que despejar x y al final le cambiamos, en lugar de x le ponemos función inversa y en lugar de y ponemos x. Es otra forma de hallar la función inversa. Pero ustedes hagan como saben. ¿Listo? Ahí terminaríamos.